Muy buenos días para todos, vaya el cordial saludo para todos los chicos del noveno grado. Aquí les saluda el profesor Roberto Vera. Como siempre es un placer volver a reencontrarnos a través de este medio para dar continuidad a lo que tiene que ver con nuestra clase de desarrollo personal. Aquí ya vamos a arrancar lo que va a ser un poco la segunda etapa o el segundo semestre. Estuvimos haciendo algunas actividades de retroalimentación, de introducción a la segunda etapa, y hoy sí ya de lleno nos metemos en lo que es en nuestro programa, nuestro planeamiento. Vamos a trabajar hoy con una clase muy importante y les voy a pedir que ustedes me puedan seguir en el libro de texto. Estamos en la página 70, llegamos a la página 70, 71, 72 en adelante. Vamos a trabajar en el libro de texto. Me gustaría, como siempre, que ustedes me estén siguiendo con el material que ustedes tienen allí, porque ahí ustedes lo tienen en forma inextensa, todo lo que es el contenido de la materia, el tema, porque aquí yo simplemente les estoy dejando un resumen aquí en pantalla, pero obviamente desarrollamos toda la clase, lo que ustedes tienen allí en el libro, ¿ok? Página 70 entonces, en el material de texto tenemos un tema bastante importante que tiene que ver también con el desarrollo personal, la violencia. Vamos a ver un poco los tipos de violencia, características, trasfondo y cómo podemos eso también trasladar o aplicar a nuestra vida en particular, obviamente para evitar, no para aplicarlo en forma violenta, ¿no es cierto?, sino para justamente aplicar lo que se diría en llamar evitar todo tipo de violencia o erradicar todo tipo de violencia. La violencia, definiendo un poco lo que es el término, aunque la mayoría lo maneja, dice es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada o no, provocan o amenazan a un individuo. Fíjense que aquí hay una palabra clave o una frase clave en esta definición que dice de forma deliberada o no. Deliberada, ¿qué quiere decir? Que yo a propósito violento a una persona. Pero también aquí la definición en forma bastante atinada dice deliberada o no. Esto quiere decir que también yo puedo causar una especie de violencia hacia las demás personas sin darme cuenta. O es decir, en forma involuntaria también puedo provocar una amenaza o provocar o amenazar a un individuo, como dice ahí este nuestro material. Pero por lo general siempre suele ser deliberada, aunque en muchos casos también se da el hecho de que no nos damos cuenta de que con nuestra actitud, con nuestras palabras o con alguna especie de conducta que desarrollamos, amenazamos o provocamos o inclusive dañamos a las demás personas. Así que esto es muy importante tener en cuenta un poco cómo el libro aquí define lo que tiene que ver con la violencia, ¿ok? Bien, vamos directamente para analizar un poco cuáles son los factores que propician la violencia y la agresividad. En primer término están los factores biológicos que tienen que ver un poco con los factores hormonales o la información genética. Esto tenemos que explicar porque la ciencia en los últimos tiempos ha comprobado que de alguna manera también la violencia se hereda a través de los genes, porque heredamos de nuestros padres primero el temperamento, pero también se ha comprobado que hay algunos factores hormonales que ya son aprendidos, o sea que el cuerpo va adquiriendo, no necesariamente psicológicamente, sino cuando hablamos con factores hormonales, hablamos de ciertos desórdenes en nuestro cuerpo que también pueden causar violencia. Está comprobado, por ejemplo, que la depresión, que es una enfermedad del cerebro, en algunos casos también puede causar violencia. Está comprobado que otro desorden, que es un trastorno de la personalidad, por ejemplo, el trastorno bipolar en su fase agresiva o el trastorno límite, puede causar violencia.
Es decir, estos son los factores biológicos que lo que queremos decir con esto es que nuestro cuerpo o nuestra psicología o nuestra mente, por una disposición especial o por un desorden genético o por un desorden alimenticio o inclusive por alguna enfermedad mental o física que tenemos, eso nos puede llevar a ser agresivos. Esto es muy importante, chicos, tener en cuenta que la violencia y la agresividad hoy en día, esto está más que comprobado, que también tiene un poco factores biológicos, no necesariamente aprendidos de la sociedad. Y hablando de aprendidos de la sociedad, tenemos el segundo factor, que son los factores ambientales, que es lo que yo aprendo y adquiero de la sociedad en la cual vivo, los modelos, los ejemplos, los juegos, las películas, todo eso que inyecta un poco en mi psicología, en mi mundo interior, ese germen violento, o lo adquiero porque imito a las demás personas, o muchas veces porque quiero parecerme o quiero formar parte de un grupo y tengo que hacer lo que ellos me obligan a hacer. Allí están muy metidos los medios de comunicación, también tiene que ver con eso la educación familiar, que muchas veces dentro de la familia hay mucha violencia y eso también uno lo va adquiriendo, lo va encasillando dentro de su estructura de la personalidad, y la sociedad misma, como decimos ahí, como lo vemos ahí en pantalla, tiene mucho que ver con la violencia. Es decir, una persona puede ser violenta no solamente porque lo adquirió de los medios de comunicación, porque lo aprendió en la familia con ejemplos maldados o de la sociedad, sino también puede haber factores biológicos, enfermedades mentales, físicas, desórdenes que pueden causar agresividad. O sea que esto es muy importante lo que tenemos aquí en pantalla, de dónde puede salir o cuál puede ser el origen o factores que hacen que una persona sea violenta. Pasamos entonces a los tipos de violencia. El primero de ellos es la violencia psicológica, que hoy en día está muy en boga. O sea, siempre tuvimos violencia psicológica, pero muy pocos a veces llegamos a entender en qué es lo que consiste realmente la violencia psicológica. A través de la intimidación, si no haces esto te dejo, si no haces aquello te pego, si no haces aquello te castigo, si no haces esto dejo de ser tu amigo, o si me haces esto te hago lo otro. Esa es la intimidación, que va muy de la mano con la amenaza. La amenaza también es un tipo de violencia, no es física, pero es psicológica, porque afecta a la persona psicológicamente, porque la persona comienza a tener miedo, porque la persona comienza a sentirse intimidada, amenazada. También la violencia psicológica se da a través de actitudes de abandono que se dan a propósito, o actitudes devaluatorias. Actitudes devaluatorias tiene que ver un poco con aquello que habíamos hablado en la discriminación, cuando nos burlamos de una persona porque tiene alguna deficiencia. A eso nos referimos con una actitud devaluatoria, es decir, cuando mis palabras, cuando mis actitudes llevan a devaluar la imagen física o intelectual de una persona. Por ejemplo, una violencia con actitud devaluatoria sería, por ejemplo, sos feo porque tenés una deficiencia, te odio, o inclusive a veces decimos no quiero estar contigo porque sos feo, porque te falta una mano, porque te falta un dedo, o simplemente porque la persona tiene una especie de deficiencia física o a veces mental. Este tipo de violencia no llega a los golpes, no es física, pero también causa un daño muy profundo en las personas. Y yo inclusive me animo a decir que la violencia psicológica es la que más duele, porque por ejemplo en actitudes de abandono o actitudes devaluatorias, cuando discriminamos a las personas, eso causa huellas muy profundas de dolor en las personas. Es que, chicos, hay que tener muy en cuenta esto que les estoy mostrando aquí, para evitar esto, para que podamos subsanar y tratar de ser personas que nunca vayan a hacer uso de este tipo de violencia. El segundo, también hay un tipo de violencia que el libro lo cataloga como violencia de origen económico o económica, de acuerdo a cómo lo pronunciemos. Dice
controlar a una persona haciéndola dependiente del factor económico. Por lo general este tipo de violencia se da en las parejas en donde por lo general el varón amenaza a la mujer que no trabaja cuando solo es el varón el que trabaja, la amenaza constantemente con hacerle faltar todo, con hacerle pasar hambre, con tal de que la otra persona cumpla o vaya a satisfacer todos los caprichos del hombre, inclusive obligándola a soportar todo tipo de violencia, amenazándola con dejar de pagar sus cuentas, dejar de traer el alimento para los chicos o dejar de pagar tal o cual cosa. La violencia económica también se da con el control y manejo del dinero cuando alguien que tiene un poder encima de la otra persona la controla e inclusive maneja su dinero. Este tipo de violencia es poco tratado en los ámbitos académicos, pero también es muy importante que sepamos que alguien puede causar una especie de control violento, porque cuando controlamos a las personas su dinero o manejamos a las personas su dinero en forma involuntaria, o sea que la persona no está voluntariamente accediendo a eso, hablamos de una violencia de estilo económica. Así es que esto es muy importante también tener en cuenta. El tercer tipo de violencia, y es el más común, el que más conocemos nosotros, es la violencia física o de origen físico. Hablamos de violencia física cuando hay una agresión intencional, golpes, patadas, etcétera, cuando ya no son solo palabras, no es solo un control, sino hablamos de golpes, agresiones físicas, de todo tipo, donde se utiliza parte del cuerpo de la víctima, eso es decir, se golpea el cuerpo de la víctima, se daña el cuerpo de la víctima. Ahí hablamos de violencia de tipo o de origen físico. También la cuarta, muy común en nuestra sociedad y prácticamente desde que el mundo es mundo, es un poco la violencia de índole sexual. ¿A qué nos referimos con violencia sexual? Hay que recordar, chicos, que el manoseo, cuando alguien manosea a otro sin su consentimiento, se cataloga eso como un abuso sexual. No hace falta que se llegue al acto sexual o a una violación para que sea considerado una violencia o un abuso sexual. Ya es a partir del exhibicionismo, de exhibir los genitales o de tocar a alguien en forma alevosa sin su consentimiento, y más todavía si se trata de un menor de edad, eso es catalogado como una violencia sexual. El hostigamiento también es catalogado como una violencia sexual, es decir, obligar a alguien a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento es catalogado también un tipo de violencia sexual. Estar constantemente presionándolo, lo que solemos llamar en otras palabras el acoso sexual. También hablamos de violencia sexual cuando hablamos de forzar a ver o presenciar actos sexuales. Siempre usamos aquí el término cuando la persona lo hace sin consentimiento, o sea, en forma forzada, se la obliga a la persona a hacer esto cuando no quiere hacerlo. Hablamos de un tipo de violencia sexual. Y obviamente la violación es ya viene a ser prácticamente como el corolario de todo este tipo de violencia bastante agresivo, negativo, lamentable, que muchas veces sufrimos en nuestra sociedad. Así es que, chicos, ustedes siempre tienen que denunciar esto con un mayor de edad. Cuando ustedes saben de alguien que sufre cualquiera de estos tipos de violencia, siempre hay que buscar una persona de confianza mayor de edad, un adulto, los padres o una persona de confianza. Nunca hay que quedarse callado cuando vemos o somos víctimas inclusive de este tipo de violencia, de cualquiera de estos cuatro tipos de violencia que vemos aquí en pantalla. ¿Ok? Bien, pasamos a ver entonces qué es lo que aquí llamamos violencia estructural. Aquí en el libro ustedes lo van a encontrar
a qué llamamos violencia estructural. Se da la violencia estructural cuando esa violencia se da en defensa de la fe o de la religión, cuando personas que intentan defender lo que creen lo hacen en forma violenta. Hablamos a veces históricamente de gente que ha quemado, ha inclusive decapitado, matado, ajusticiado, condenado a otras personas simplemente porque no tenían la misma creencia religiosa. A eso llamamos violencia estructural, que puede ser en defensa de la fe o de la religión. Cuando no toleramos a alguien que no cree lo mismo que nosotros y en consecuencia actuamos con violencia. Violencia en el noviazgo, habíamos hablado de esto en la clase anterior, que se da en muchos casos de personas quienes usan el noviazgo como una pantalla para ser violento. Como dije hace rato, si no haces esto te dejo, constantemente bajo amenaza, bajo intimidación, a veces hasta inclusive con amenaza de muerte y muchas veces inclusive con violencia física. El otro tipo de violencia estructural es la famosa violencia intrafamiliar, que se da entre parejas, entre padres e hijos, e inclusive en algunos casos hijos hacia los padres. También se da este tipo de violencia estructural que hablamos de, que se da cualquiera de los 4 tipos de violencia que se dan dentro del ámbito familiar. La violencia juvenil también es algo bastante común. Es cuando jóvenes atentan contra sus propios semejantes, o sea, contra otros jóvenes, ya sea a través de discriminación, de golpes, de puñetazos, y todo tipo de violencia vandálica que se da muchas veces en la sociedad. Aquí podemos citar, por ejemplo, a las famosas pandillas o grupos sociales que hoy en día son muy comunes a través de las redes sociales. Y esto, chicos, es muy peligroso unirse a este tipo de grupos, porque una vez que entras, por lo general ya no te dejan salir y te obligan a hacer cosas violentas, en algunos casos inclusive hasta a matar a otras personas para seguir o formar parte de este tipo de grupos que no dan ningún tipo de beneficio. No hay nada positivo en este tipo de grupos, más bien lo único que crea es delincuencia, y por lo general o terminas muerto o terminas en la cárcel, una de las dos cosas, ¿ok? El último es el acoso laboral, que también se da cuando hay un hostigamiento de parte de los patrones a través del miedo, del terror, del desprecio, del desánimo hacia su empleo, o inclusive muchas veces también con la amenaza de despido si no se accede a cosas indebidas. Ahí entra mucho el acoso sexual también, que se da tanto en mujeres como en varones. Se suele dar esto que se da a llamar acoso laboral. Así es que la violencia estructural se define un poco con, podemos definirlo de esta manera: son los tipos de violencia que se dan a través de las manifestaciones sociales, como la religión, las relaciones como en el noviazgo, la familia, las sociedades juveniles y también el ámbito laboral. A eso llamamos entonces poco lo que llamamos violencia estructural. Causas de la violencia. ¿Qué podría causar la violencia? Uno de los famosos y de los clásicos es la desintegración familiar. Cuando hay disfuncionalidad en la familia, por lo general eso desemboca en una violencia. ¿Qué queremos decir con desintegración familiar? Cuando los padres están ausentes, chicos que crecieron en las calles sin padres, sin educación, sin tutores, crecieron prácticamente solos, o personas que quizás estaban con sus padres pero eran alcohólicos, drogadictos, con modelos muy trastocados, modelos muy inmorales, en donde no había orden. A eso llamamos desintegración familiar, que es una de las causas principales de la violencia. También podemos citar aquí el sistema escolar malo o sistema educativo deficiente, que no llega a un poco transmitir los valores como tal.
por diversos motivos. Aquí hay una amplia gama de razones por las cuales el sistema educativo puede fallar y por ende puede causar, puede desembocar en un acto violento. Los medios de comunicación, preferentemente hoy en día sabemos que cualquiera tiene, en un celular todo el mundo en la pantalla, a través de videos, redes sociales, películas, contenidos no aptos. Entonces ustedes tienen que hacerse un poco esa pregunta de qué vemos, en nuestro celular, en la tele, en la tablet, lo que sea, porque lo que usted consume, eso se va en su subconsciente y eso puede crear violencia también. Así es que a tener mucho cuidado, chicos, con esto. Muy conectado con esto de los medios de comunicación tenemos la influencia cultural y social, que esto puede ser, muy preponderante hoy en día, porque influye mucho la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos. Eso hace muchas veces que se transmitan valores no muy morales que generalmente llevan a la violencia también, ¿ok? Y finalmente vamos a ver un poco qué es lo que, cómo se da el ciclo de la violencia. ¿Qué queremos decir con ciclo de la violencia? ¿Cómo comienza y se vuelve a repetir un acto violento de cualquiera de los cuatro tipos que vimos en el primer cuadro? El primero es la acumulación de tensión. Por lo general, para que haya violencia se acumula tensión, tensión de parte del que la recibe como también de parte del que la da. ¿Ok? Cuando existe esa tensión, pasamos a la explosión violenta, donde se pueden dar cualquiera de los cuatro tipos de violencia que vimos en el primer cuadro, como vuelvo a repetir: violencia psicológica, violencia económica, violencia física o violencia del ámbito sexual. Cuando se da esa explosión violenta, llega la culpa, el arrepentimiento, las promesas de parte de la persona que lo ha causado. Por ejemplo, la persona se arrepiente porque lo hizo, la violencia que cometió lo hizo estando bajo el efecto del alcohol, de las drogas, comienza a arrepentirse: te prometo que no va a volver a pasar, te prometo que ya no voy a hacer más, etcétera y tal. Y después se suele dar la reconciliación. Bueno, esto más bien también es muy común en las parejas que viven siempre este ciclo: tensión, violencia, después hay un arrepentimiento y después hay un breve tiempo de reconciliación en que todo parece estar bien, pero y después pasamos a una aparente calma que después vuelve a desembocar en una tensión. Y como dice ahí el título, es un ciclo. ¿Ciclo qué quiere decir? Que llega a la aparente calma, pero después vuelve a la acumulación de tensión, vuelve a la explosión violenta, vuelve la culpa, arrepentimiento, vuelve a prometer que no va a pasar una reconciliación, una aparente calma, pero después vuelve todo de vuelta una acumulación de tensión. El ciclo de la violencia se da cuando, lo que afecta, lo que provoca, lo que detona la violencia no se trata, no hay una ayuda, no hay un arrepentimiento genuino de parte del agresor, porque siempre vuelve a repetir todo. A eso es lo que nos referimos con ciclo de la violencia. Ok, chicos, esto es lo que quisimos hablar un poco de acuerdo a la violencia. Lo que hicimos en esta clase es un poco tratar de concienciar un poco del impacto que crea la violencia en la sociedad. Todo esto que hemos hablado, lo interesante sería que nosotros tratemos de erradicar cualquier tipo de violencia, tanto si nosotros la estamos causando como si la estuviésemos recibiendo, o sea, si somos víctimas o victimarios, cualquiera sea el cuadro. La idea es tratar de erradicar la violencia de nuestra sociedad. ¿Ok? Ustedes van a realizar el ejercicio, la actividad que se encuentra en la página 74 y 75. Repito de vuelta: realizar la actividad en el libro de texto en la página 74 y 75. Cualquier consulta, cualquier pregunta que ustedes tengan, me pueden enviar sus comentarios, sus consultas, que con mucho gusto estamos aquí para seguir acompañándoles a través de este medio.
Así es que espero que todos sigan bien. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Por su atención, muchas gracias.